Noticias en el tercer planeta. Hola, soy Antonio Calvo Paredes y este es el resumen informativo medioambiental entre el 26 de septiembre y el 2 de octubre. Aquí los titulares. Las nuevas generaciones se están enfrentando a muchos más desastres naturales que sus abuelos. La ciencia puede ayudar a frenar el deterioro de la Amazonía, pero no lo logrará sola. Día Internacional de Concienciación sobre la pérdida y el desperdicio de alimentos. Los jóvenes ocupan la Bolsa de Milán para reclamar acciones por el clima. Celebración del Día Internacional del Vegetarianismo. Celebración del Día Interamericano del Agua. Iniciamos la semana informativa el domingo 26 de septiembre. La noticia llega desde el Reino Unido. La fuente, la página web del periódico virtual The Guardian. Las nuevas generaciones se están enfrentando a muchos más desastres naturales que sus abuelos. La crisis climática conlleva graves injusticias intergeneracionales. Las personas nacidas hoy parecen condenadas a sufrir muchas más inundaciones, olas de calor extremas, sequías y otros desastres climáticos a lo largo de su vida que sus abuelos. Una situación que condicionará sin duda sus posibilidades sociales y económicas. Así lo ha puesto de manifiesto una nueva investigación publicada en la revista Science, que combina proyecciones de eventos climáticos extremos gracias a sofisticados modelos informáticos con datos detallados de la esperanza de vida de la población y trayectoria de temperatura global del Panel Intergubernamental sobre el Cambio Climático, o IPCC, para llegar a una sola conclusión. Si no se actúa ya contra el calentamiento global, la población nacida en esta década y las próximas verán cómo los desastres naturales se convierten en parte recurrente de sus vidas. En concreto, el análisis demuestra que un niño nacido en el 2020 soportará un promedio de 30 olas de calor extremas en su vida, incluso si los países cumplen sus compromisos actuales de reducir las emisiones de carbono en el futuro, lo que supone 7 veces más olas de calor que alguien nacido en 1960. Además, los bebés actuales también deberán experimentar el doble de sequías e incendios forestales cuando crezcan, y hasta 3 veces más inundaciones de ríos y pérdidas de cosechas que alguien que acaba de cumplir 60 años. Nuestros resultados demuestran que existe una grave amenaza para la seguridad de las generaciones jóvenes y exigen reducciones drásticas de las emisiones para salvaguardar su futuro, ha explicado a The Guardian el profesor Wim Thierry de la Vrije Universiteit Brussels en Bélgica, que ha dirigido la investigación y considera que las personas menores de 40 años van a tener que acostumbrarse a vivir una situación sin precedentes, con más frecuencia. Es decir, tendrán que aguantar olas de calor, sequías, inundaciones y malas cosechas que hubieran sido virtualmente imposibles sin el calentamiento global. Esta investigación no hace más que remarcar la gran responsabilidad que esta generación, la nuestra, tiene para con las generaciones futuras. Somos nosotros los responsables de lo que nuestros hijos y sus hijos vivirán si no actuamos de una vez. Al día siguiente, 27 de septiembre, nos vamos del Reino Unido en Europa hacia Latinoamérica, específicamente a Sudamérica. La noticia proviene del portal virtual SciDev.net, América Latina, que dice: la ciencia puede ayudar a frenar el deterioro de la Amazonía, pero no lo logrará sola. Si bien existen herramientas y plataformas tecnológicas que pueden ayudar a monitorear la degradación de la Amazonía y evitar que esta zona llegue a desaparecer, no pueden ser una solución sin la participación de la sociedad civil, los grupos indígenas y sobre todo los gobernantes. Este es uno de los mensajes más importantes acordados como resultado de la conferencia digital GLF Amazon, punto de inflexión, soluciones de adentro hacia afuera, que tuvo lugar del 21 al 23 de septiembre del 2021 y reunió a cientos de personas preocupadas por la degradación que vive la Amazonía. El día que la Amazonía sea superada por las acciones humanas y pierda irreversiblemente su capacidad de regenerar servicios ecosistémicos como el agua, la captura del carbono y la regulación climática, y deje de tener la capacidad para soportar los medios de vida de las comunidades de manera sostenible,
es cuando habremos pasado ese punto de inflexión, dijo la ecóloga Marcela Quintero, de la Alianza Biodiversity International y el Centro Internacional de Agricultura Tropical. La comunidad científica predice que este punto de inflexión podría ocurrir en los siguientes 15 a 20 años, ya que la cobertura arbórea disminuiría hasta un punto en el que la Amazonía ya no sea más una selva tropical, sino una zona seca. Se llega a esta conclusión ya que ésta ha perdido el 18% de su cobertura arbórea original y está perdiendo el 1% más cada 3 años, lo que amenaza a la biodiversidad y a los seres humanos, especialmente a los 30 millones de personas que viven en ella. El sureste de la Amazonía, donde ya se ha perdido alrededor del 20% de la cobertura debido a la deforestación, está en emergencia, dijo Luciana Gatti, investigadora principal sobre cambio climático en el Instituto Nacional de Investigaciones Espaciales del Brasil. La ciencia y la tecnología son determinantes y existe una gran diversidad de estudios, herramientas y plataformas que sirven a dos propósitos importantes: monitorear esos impactos y anticipar los cambios irreversibles. Sin embargo, ninguna de estas herramientas por sí sola puede evitar el colapso de este territorio. En el Amazonas tenemos problemas con las comunicaciones, internet, celulares, la tecnología en sí. El GPS o las imágenes no son el cuello de botella, sino cómo llegar al usuario, especialista regional en ambiente amazónico y que pertenece a la USAID. Por lo tanto, para los especialistas, la ciencia y la tecnología pueden ayudar, pero por sí solas no podrán detener la degradación del Amazonas. Es necesario integrar estudios y observaciones de variaciones en la deforestación en la Amazonía con diferentes sectores de la sociedad que pueden actuar en ese sentido: gobiernos, grupos indígenas y sociedad civil. Definitivamente, la decisión de los gobiernos es fundamental para lograr evitar el deterioro y al final la desaparición de nuestra Amazonía. El 29 de septiembre de todos los años es una fecha muy especial, ya que este día se conmemora el Día Internacional de Concienciación sobre la Pérdida y el Desperdicio de Alimentos. En un mundo en el que el número de personas afectadas por el hambre ha aumentado lentamente desde el 2014 y en el que cada día se pierden y desperdician toneladas y toneladas de alimentos, es fundamental reducir estas pérdidas y este desperdicio. A nivel global, cerca del 14% de los alimentos producidos se pierden entre la cosecha y la venta minorista. A ello se suma el hecho de que aproximadamente el 17% de la producción total de alimentos se desperdicia, aproximadamente un 11% en los hogares, 5% en los servicios de comidas y 2% en el comercio al por menor. El Día Internacional de Concienciación sobre la Pérdida y el Desperdicio de Alimentos busca llamar la acción al sector público y privado, con la finalidad de establecer prioridades y avanzar con la innovación para reducir la pérdida y el desperdicio de alimentos a fin de restaurar y reconstruir mejor y de lograr sistemas alimentarios con capacidad de resiliencia. Cuando se pierden o desperdician los alimentos, todos los recursos que se utilizaron para su producción, como el agua, la tierra, la energía, la mano de obra y el capital, se desaprovechan. Además, la eliminación de los alimentos perdidos o desperdiciados en vertederos generan emisiones de gases de efecto invernadero, contribuyendo al cambio climático. Es necesario adoptar medidas a escala mundial y local para aprovechar al máximo los alimentos que producimos. Para introducir este cambio transformador es fundamental incorporar tecnologías, soluciones, nuevas formas de trabajar y buenas prácticas con miras a gestionar la calidad de los alimentos y reducir las pérdidas y el desperdicio de estos. Cuando quedan 9 años para alcanzar la meta del Objetivo de Desarrollo Sostenible número 12, es imperativo agilizar las medidas encaminadas a reducir la pérdida y el desperdicio de alimentos. En conexión, consideramos que el desperdicio de alimentos, más allá de ser un problema económico o de cambio climático, es un problema moral. No es posible que mientras una parte de la humanidad desperdicie alimentos, otra gran parte no tenga nada que comer. Esto es moralmente reprobable y debe finalizar. 1 de octubre
Una esperanzadora noticia nos llega desde Milán, en Italia. La información proviene de fverde.com y nos reporta que los jóvenes ocupan la Bolsa de Milán para reclamar acciones por el clima. Jóvenes activistas reclamaron a los políticos acciones contra el cambio climático. Un centenar de jóvenes ha ocupado esta noche pacíficamente la plaza en la que se encuentra la sede de la Bolsa de Milán para reclamar acciones de los políticos contra el clima, en coincidencia con la celebración en esa ciudad del norte de Italia de la última cumbre preparatoria previa a la COP26 de Glasgow. Los activistas de la plataforma Justicia Climática acamparon en tiendas de campaña para pasar la noche y colocaron una gran pancarta con la frase «La bolsa o la vida», en una protesta pacífica que discurrió en total tranquilidad ante la mirada atenta de la policía que supervisaba el lugar, según medios locales. Se trata de algunos de los 400 activistas que participaron en el Youth for Climate, Jóvenes por el Clima, evento previo a la pre-COP26 para mostrar propuestas concretas a los ministros y representantes de países presentes en Milán, que han querido de esta manera llamar la atención sobre la necesidad de actuar por el clima. La pre-COP26, en la que participan delegaciones de más de 40 países, reúne a ministros y otros representantes de energía y medio ambiente para discutir aspectos políticos de las negociaciones y profundizar en algunos de los temas claves que se tratarán en la conferencia de la ONU sobre el cambio climático, COP26, que se celebrará en Glasgow, Reino Unido, en noviembre. En la inauguración este jueves, el primer ministro italiano Mario Draghi y el británico Boris Johnson mostraron su compromiso con las reivindicaciones de los jóvenes activistas del Youth for Climate. Su movilización ha tenido un gran impacto y pueden estar seguros, los estamos escuchando, afirmó Draghi, mientras Johnson dijo que los jóvenes pagarán las consecuencias de algo que no han hecho y puso el ejemplo de alguien nacido en el 2020 que tendrá 7 veces más problemas por el calentamiento global que sus padres. Los activistas reunidos en Youth for Climate les presentaron un documento con propuestas concretas, como centrarse en la transición energética, invertir en fuentes renovables capaces de garantizar trabajos dignos, o promover un turismo responsable que respete a las comunidades locales. En conexión, nuestra posición oficial siempre ha sido que nosotros, las generaciones viejas, tenemos el deber moral de preparar un mundo más sostenible para las generaciones que vienen, ya que nosotros somos los responsables del desastre ecológico al cual ellos van a tener que enfrentar. Al del vegetarianismo. En 1977, la Sociedad Vegetariana de Norteamérica estableció que el 1 de octubre de cada año se celebre el Día Mundial Vegetariano, con la función de promover los beneficios de la alimentación vegetariana y el respeto a los animales. Las mayores implicaciones del vegetarianismo son, sin lugar a dudas, de origen moral, ya que es una de las opciones de alimentación elegida por quienes se oponen al maltrato animal, ya que la carne de pollo, ternera, cerdo, pavo y similares provienen mayormente de animales criados en condiciones lamentables, hacinados en espacios reducidos, siendo alimentados sin parar, inoculados con todo tipo de medicación y hormonas de crecimiento y asesinados de manera cruel y despiadada. También hay razones de salud, ya que muchas personas no pueden comer carnes y otras dejan de hacerlo como medida preventiva. Existe también aquellos que lo hacen sobre la base de motivos de índole religioso, como los hindúes o los budistas. Y en estos últimos años, muchos se han vuelto vegetarianos como un medio de proteger el medio ambiente, pues la ganadería en general y la cría de aves son industrias muy contaminantes, tanto de aguas como de suelos y aire, además de generar ingentes cantidades de metano, el peor de los gases de efecto invernadero. En conexión, consideramos la alimentación vegetariana como la más adecuada para la humanidad y el planeta, pues hay que remarcar que la mayoría de los cereales que se cultivan en todo el mundo no se emplean para alimentar a los seres humanos que lo necesitan, sino para dar de comer a los animales que consumen las naciones con más dinero. Terminamos el resumen informativo el día 2 de octubre, cuando celebramos el Día Interamericano del Agua.
Cada primer sábado de octubre se conmemora el Día Interamericano del Agua, y este 2021 la fecha fue el 2 de octubre. En el año 1993, durante el 23º Congreso Interamericano de la AIDIS, Asociación Interamericana de Ingeniería Sanitaria, se decidió que, debido a la urgente necesidad que hay en las Américas y el Caribe de informar y sensibilizar y educar a la gente acerca de la utilización de este precioso recurso, era necesario que se instituyera un Día Interamericano del Agua. En nuestro continente existen miles de personas que no tienen fuentes seguras de agua potable y o no pueden acceder a un sistema de saneamiento adecuado. Las consecuencias de esta problemática las pagan siempre los más débiles, es decir, los niños, que mueren por culpa de enfermedades evitables y epidemias que podrían haberse controlado y combatido eficazmente. La tercera parte del agua dulce mundial está en Latinoamérica. Y resulta imprescindible hacer un adecuado uso de la misma, concientizar a las personas para que no la desperdicien, controlar su empleo por parte de las empresas y el agro, y asumir que su preservación es responsabilidad de todos los americanos. El problema de la agricultura actual es que no es un sistema orientado a la producción de comida, sino a la producción de dinero. Bill Mollison, biólogo, investigador, científico, profesor, activista y naturalista. Y con la frase de la semana terminamos nuestra edición informativa. Antonio Calvo Paredes, en la producción y conducción, agradece infinitamente su atención. Los esperamos la próxima semana.